Bueno, primero nos presentamos, Sofía Aroca, Y y Mané Cusack. somos conjunto con Javiera de la Fuente, que también está por ahí, pero Hola, hola, hola. Hola. tiene un problema en su espaldita, así que está en la casa. Somos las que estamos empezando este proyecto que se llama El Galpón Lab and Cowork. Es un lugar que pretende potenciar el ecosistema emprendedor y además también ser un lugar que potencie el ecosistema natalino. En esa rama, en la que queremos potenciar el ecosistema natalino en general, empezamos con estas entrevistas colectivas de temas que a la gente se le ocurran. Ojalá en el futuro puedan ser en vivo, además de transmitirse también para quien esté interesado, pero mientras tanto y dada la contingencia, vamos a hacerlo por este canal. Dada la misma contingencia, que es lo que estábamos hablando, es que trajimos al primer invitado, que se llama Sebastián Barría. Él es médico, internista infectólogo, y ha estado trabajando con pacientes COVID en el hospital de Puerto Montt en los últimos meses. Antes de eso, yo entiendo que su especialidad era VIH, ¿o me equivoco? O sea, bueno, que nosotros hola a todos, ya como infectólogos, nuestra especialidad es todo lo relacionado a las infecciones en general. Entonces, en el hospital se centra mucho en todo tipo de infecciones, porque todo órgano se puede infectar, ¿cierto? Entonces, a mí la infectología es como bien transversal, porque yo, por ejemplo, tengo nexo con los pacientes graves en la UCI, o por ejemplo tengo nexo con un ginecólogo porque una embarazada se puede infectar, nos piden ayuda, o un traumatólogo se le infecta una fractura X, entonces tiene que ver con todo eso, pero en el ámbito ambulatorio lo que vemos el 90% es VIH, justamente, es pacientes con VIH, ya que eso es algo importante. Nosotros en nuestro centro en Puerto Montt tenemos más o menos 1000 pacientes que ¡Wow! controlamos. Sí, sí, un centro grande de VIH, como buen puerto. Y bueno, te vamos contando un poco las preguntas que nos han ido llegando. ¿Hay algún más entretenido o empezamos con lo más simple, que es cómo ha sido tu experiencia con el coronavirus? Yo creo que eso podría ser. Ya. Ya. Bueno, de nosotros en Puerto Montt, ya bueno, ustedes saben que nosotros somos el hospital de referencia aquí, atendemos a toda la provincia de Yanquihue, eh, y el coronavirus nosotros empezó aquí como en forma bien lenta y la verdad que tuvimos bastante controlado eh, la pandemia, ya, y de hecho yo creo que 3 semanas atrás es donde han subido los casos, han ido subiendo así consecutivamente y ya tenemos más de 400 casos actualmente. Eh, Nosotros obviamente hemos estado un poco igual en relación a todo lo que ha pasado en Santiago, recibiendo igual pacientes de ellos. Ya hemos recibido hartos pacientes de Santiago, porque como aquí la pandemia, como les decía, estaba más controlado, teníamos hartas camas en la UCI y nos empezaron a derivar pacientes principalmente de la posta central, ¿ya? Así que igual nos ha tocado ver hartos pacientes graves, no solo de acá, sino que también de Santiago. La UCI que nosotros tenemos, que es donde yo trabajo, porque yo trabajo como infectólogo ahí en la UCI y también hago turno de residencia ahí en la UCI, así que es como donde estoy la mayor parte del tiempo, y de hecho el trabajo ha sido tan intenso que yo me he mantenido solo ahí. Desde que empezó el coronavirus, ya dejé de hacer policlínico, que era lo que hablaba la Sofía antes, dejé de ir a otras salas, o sea, todo el tiempo yo estoy en la UCI porque esto nos lleva todo el tiempo, ¿ya? La verdad, los pacientes coronavirus que nos llegan obviamente en la UCI son los más graves y son críticos y son muy complejos de manejar. Y están mucho tiempo en ventilación mecánica, entonces eso hace que, aparte de la infección por el coronavirus, adquieran como nuevas infecciones a lo largo de su estadía en el hospital, y eso lo hace obviamente muy complejo y son pacientes súper graves, ¿ya? Y yo creo que como a todos le pasó, a todos en Chile, hemos ido aprendiendo cosas igual a medida que han pasado el tiempo, ya considerando que ya vamos ya
como 4 meses debe haber alrededor desde el primer caso en Chile. Y bueno, hemos tenido al principio, yo creo que lo más complicado fue combatir con el miedo de los funcionarios, ¿ya? Cuando esto recién empezó y los casos recién estaban empezando, había mucho miedo en todos los funcionarios, en todos los estamentos, médicos, enfermeras, técnicos, paramédicos, auxiliares, todo, de infectarse. Había mucho miedo de infectarse ellos, de llevar la infección a su casa, de infectar a su familia, ¿ya? Y al principio hubo muchos problemas, ¿ya? O sea, no habían pacientes todavía y la gente ya estaba como muy angustiada y exigía mucho, ¿no? Exigía mucho de que hayan protocolos, de que tengan todas las medidas necesarias para protegerse, que obviamente es lo que corresponde, ¿ya? Pero muchas veces eso llevaba a que se solicitaran cosas que no eran necesarias, ¿ya? Y eso al principio fue bien complejo manejar todo el personal del hospital. Dado que tú trabajas con pacientes COVID, ¿es inminente que te vas a contagiar o efectivamente si uno toma todas las medidas de precaución, uno Sí. podría mantenerse fuera del Sí, límite? si uno toma todas las medidas de precaución, ya uno no se debería infectar. Ya nosotros, como les decía, como en la UCI nos llegan los pacientes más graves, nos llegan pacientes que tienen el coronavirus, por así decirlo, muy florido. Es como, es muy claro el diagnóstico, ya, porque el paciente llega con una neumonía muy grave, con fiebre, con los síntomas, en general con varios días de evolución. Cuando la gente se agrava del coronavirus es después de una semana, y el promedio más o menos 10 días, entonces nos llegan con hartos días de evolución, algunos ya incluso con el diagnóstico hecho, ¿ya? Entonces nosotros nos protegíamos como correspondía, ya que ahí lo que se necesita son los que se llaman precauciones de gotitas y contacto, ya como el coronavirus se transmite a través de gotitas, que es como, por así decirlo, para que se entienda, hay distintos niveles de transmisión de una enfermedad infecciosa, ¿ya? Una puede ser, por ejemplo, por el contacto, que es como la piel, yo toqué a un paciente, tenía esa bacteria, yo no me lavé las manos, fui a ver otro paciente, lo toqué y le pasé eso es como un contacto, ¿ya? Y aéreo, por ejemplo, es el otro extremo, que es como la tuberculosis o el sarampión, ¿ya? En este caso son virus y bacterias, pero que pueden transmitirse, sí, metros, ¿ya? Muchos metros, y yo estoy en la otra sala, en la otra esquina del pasillo, y me puedo infectar, ¿ya? Y esto del coronavirus está entre medio, que se llama gotitas, que se transmite igual a través de las secreciones respiratorias, pero es como alrededor de 1 metro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veíamos a estos pacientes y ya sabíamos cuál era el mecanismo de transmisión, usamos estas cosas. Usábamos, entonces, para evitar las gotitas, usamos antiparra o algo que nos cura los ojos, usamos mascarilla, y para el contacto usamos pecheras, que son como unos delantales desechables y guantes. Entonces, siempre estábamos muy protegidos. Y la gente que se ha infectado, los funcionarios son porque justamente han atendido pacientes que no sospechan que tienen coronavirus, ¿ya? Y que el diagnóstico se hace tarde, y ahí en retrospectiva ven, chuta, yo tuve contacto con este paciente que después salió positivo, me infectó cuando él estaba recién empezando con la infección y no tomé las medidas necesarias. Y así se infecta la gente. Y el mejor ejemplo es que, por ejemplo, nosotros en la UCI, como nuestra UCI es grande, ya para ser de un hospital público, nosotros tenemos 22 camas de UCI, ya eso es harto, y ahora se han ampliado a 30. Y eso significa que trabajan muchos médicos, muchos de distintos estamentos, y desde que ha empezado esto, nosotros hemos tenido solo un infectado, ya solo una persona infectada, un médico, y que nosotros estamos prácticamente seguros que él se infectó en la atención privada, ya porque él hacía en ese tiempo consulta y atendió una paciente en la consulta que después salió que era coronavirus, ¿ya? Así que nosotros, y sin los EPP, que son los equipos de protección personal que yo les digo, así que probablemente él se contagió en ese sentido, ¿ya? Y como te decía, es el mejor ejemplo, que llevamos varios meses atendiendo esto y nadie más infectado. Entonces, el principal problema que nosotros temíamos, más allá de no saber protegernos, es que se nos acabaran los insumos para protegernos. Ese yo creo que era el miedo de todos. Perfecto. Parece que la pregunta, Bueno, una de las primeras preguntas que se repetió bastante, Sí. que te queremos hacer, Sebastián, es ¿en qué clima es más propenso el virus a quedarse?
considerando que la región de Magallanes tiene temperaturas muy bajas, específicamente natales también, y cómo afecta en eso positiva o negativamente en el desarrollo del virus. Ya, mira, sí. La verdad, bueno, no hay así un estudio ya, así es, que diga claramente cómo es la diferencia de supervivencia del virus según las temperaturas. Ya lo que nosotros sabemos es este virus, cómo se mantiene en distintas superficies, ¿ya? Y por eso es lo que yo les hablaba, que la transmisión no solo es por las gotitas y las secreciones, sino por el contacto. Entonces sabemos que se pueden quedar en superficies como los plásticos, ¿ya? X cosas, ¿ya? Y que según eso va a tener distinta como viabilidad y distinto tiempo de duración va a estar el virus, ¿ya? Eh, pero la verdad es que las temperaturas, yo personalmente, ya lo que creo que es más relevante, no tanto por la supervivencia del virus, sino que yo creo por la conducta que crea en la comunidad, ¿ya? Ustedes saben que se habla mucho de qué es lo que corresponde del aislamiento social, de mantenernos separados, de no juntarnos, de estar lo más posible dentro de la casa. Y yo lo que creo que principalmente afecta, más allá del virus, ¿ya? Es la conducta. ¿Ya? Por ejemplo, en Puerto Montt, ¿ya? Que es una zona que no es tan helada como allá, pero es muy lluviosa, ¿ya? Eso hace que igual la gente salga menos, por ejemplo. Sale menos cuando hay mucho, cuando hay temporal, cuando hay mucho viento, eso genera menos aglomeraciones de gente. Entonces, en un clima que es mucho más cálido, la gente se va a aglomerar. Y claramente, independiente que, como yo les decía, ahí puede haber transmisión por superficie, cosas así, lo esencial es la transmisión persona a persona. Entonces, si la gente se junta, porque hay mejor clima, va a haber mucha más transmisión, ¿ya? Lo que sí puede afectar el tiempo, ¿ya? Es que no se ha visto tanto en el coronavirus, pero sí en climas helados, ¿ya? Hay mayor susceptibilidad a tener infecciones virales, y eso justamente porque nosotros todos los virus entran por la vía respiratoria, la nariz, por la boca, ¿ya? Y nosotros aquí tenemos un montón de mecanismos protectores para que los distintos virus no lleguen a los pulmones, ¿ya? Dentro de eso ya hay como una especie de pelitos, por decirte así, que hacen que, y generan mucus y eliminan al virus y no dejan que pase, ¿ya? Y el frío hace que esos se queden como tiesos, ¿ya? Y favorecen que, por ejemplo, los virus lleguen y avancen, ¿ya? Pero esto es para lo general de los virus respiratorios. En climas más helados, sí, los virus respiratorios tienen más facilidades ya para avanzar, por así decirlo. Pero yo creo que en el coronavirus lo esencial, como es tanta transmisión persona a persona, a veces esto del frío puede ser hasta algo protector en el sentido de que haga que la gente se junte menos y salga menos a la calle. Y en ese mismo ámbito del frío, mucha gente nos ha preguntado por el deporte. Salir a hacer deporte de manera aislada, obviamente, dado que entendemos que el contacto es lo primordial, o sea, mantener el no contacto con gente desconocida. ¿Generará algún riesgo salir a hacer deporte de forma aislada y tomando las precauciones que haya que tomar? Sí. Mira, eso no es tan fácil de responder, pero ahí mira, justo me ha tocado la suerte que a mí me han pedido acá asesoría del Club de Deportes Puerto Montt, ya ¿Ya? del equipo de fútbol, ¿ya? Vamos Puerto Montt, que está ahí en primera B, y justamente por el mecanismo de transmisión en un ambiente que sea deportivo, ¿ya? Yo creo que el deporte tiene el peligro, y que eso está un poco estudiado en la parte deportiva, y por eso, por lo del club, me he ido un poco igual a leer más de eso, y hay que pensar que, como yo le decía, cuando tú transmites esto, vas a transmitir conversando a alguien a menos de 1 metro, si estás hablando, si están las mascarillas, yo te puedo transmitir la enfermedad, ¿cierto? Porque son estas gotitas que vuelan 1 metro y caen, ¿ya? Pero lo que hay que pensar es que, por ejemplo, si yo estoy corriendo, ¿ya? Al yo estar corriendo, voy a estar respirando más rápido, ¿ya? Al estar respirando más rápido, ya igual puedo generar de repente, no sé, si tengo algún síntoma, porque hay que pensar que si estoy contagiando es porque voy a tener la enfermedad, puedo tener algún síntoma, voy a estar con tos, voy a estar corriendo, voy a respirar más rápido, puedo liberar como más de estas gotitas, ¿ya? Si yo voy y tiro estas gotitas y corro, ¿ya?
estas gotitas que están cayendo a suspensión y alguien que está corriendo muchos metros atrás, igual pueden aspirarlas, ¿me entiendes? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, si yo voy a un lugar, por decirte, voy a una pampa, no sé, bueno, eso es igual lo bueno que justamente igual que tenía el club, que acá hay muchos campos y todo, entonces podían ir a entrenar solo, cada uno por separado, en lugares separados, ¿ya? Y lo pueden hacer sin problema. Si yo estoy en un lugar aislado, ¿ya? Y no hay gente corriendo, no estamos entre 5 personas corriendo, sino que yo estoy corriendo solo en un lugar solo, es seguro, ¿ya? Porque lo que pasa es justamente es cuando toda la gente está ahí reunida y se pueden como acumular estas secreciones un poquito, ¿ya? Pero como te digo, no es que queden en el aire flotando horas y horas. O sea, si alguien entrenó ahí y yo al otro día entreno, no pasa nada, no queda nada del virus, ¿ya? Sino que es en el mismo momento. Entonces todo depende del lugar. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar lleno de gente como Santiago y quiero salir a trotar al parque forestal, no sé, está lleno de gente, obviamente eso es peligroso. Si yo estoy trotando en un lugar donde no hay nadie más, eso es seguro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta relacionada a esto? No, las siguientes preguntas son más que nada como en temas de vida diaria. Perfecto. Vienen entonces las mascarillas. Muchas preguntas sobre mascarillas. ¿Ya? Hagamos la puntita. ¿Qué nivel de protección da el uso de la mascarilla de género? ¿Alguna recomendación para su uso? ¿Qué diferencia hay entre una mascarilla de género y el hecho, por ejemplo, de ponerse un bag o un abrigo tapando la boca y la nariz? Si se pueden esterilizar de alguna manera las mascarillas, ¿sirve para ponerlas en el vapor para reutilizarlas, por ejemplo? ¿Qué pasa con los niños que no las aguantan? También. ¿Qué hacen ¿Con los qué? con los niños que no las soportan? O sea, los niños no aguantan tener la mascarilla puesta mucho rato, si hay algo para los niños en particular. Sí. De hecho, mascarillas de bueno, acrílico. Ya. yo veo adultos, ¿ya? Yo veo adultos, pero siempre estamos en conjunto ahí en el equipo con una infectóloga pediatra, ¿ya? Y de hecho en los niños, como que no está indicado en los niños pequeños usar mascarilla, justamente porque lo usan mal, ¿ya? El usar una mascarilla mal puede ser incluso hasta más peligroso que no usarla, ¿ya? Lo primero, un poco por ordenarse, las mascarillas claramente sirven, o sea, como concepto, ¿ya? Lo que lleva es que yo cuando estoy con una mascarilla y yo estoy liberando las secreciones por boca, por nariz, tengo el foco que está contagiando, que está transmitiendo controlado, porque lo tengo ahí, ¿ya? Entonces, sí, las mascarillas sirven. El segundo punto es, ¿qué mascarillas sirven? ¿Ya? Entonces, ahí hay que diferenciar, por ejemplo, las mascarillas que se usan como en la comunidad, a las mascarillas que se usan a nivel, por ejemplo, hospitalario. Claramente yo, para usar una mascarilla en el hospital, necesitamos una mascarilla que esté certificada, que tenga un cierto nivel de protección, ¿cierto? Que yo sepa que el paciente que está al frente y tiene el virus no me lo va a transmitir, ¿ya? Y que son 2 tipos de mascarillas en general, que son las que ocupamos a nivel como de salud, ¿ya? Uno es la mascarilla quirúrgica, que es la típica, está como azul o verde, ¿ya? Que nosotros lo usamos para atender a cualquier virus respiratorio, nos protege de COVID, pero el año pasado o en época de influenza nos defendía de influenza, ¿ya? Que ahora no hay mucha influenza dando vuelta porque casi todo es coronavirus, y cuando nosotros necesitamos un nivel de protección aún más alto, es donde usamos unas mascarillas que se llaman, les dicen las N95, las deben haber escuchado, ¿cierto? ¿Ya? Que ese es como un piso, que significa que filtra el 95% de las partículas, ¿ya? Por eso se llaman N95. Existen N100 porque filtran el 99,99% de las partículas, Wow. ¿ya? Pero con el 95 es suficiente. Y la diferencia que tienen es que son unas mascarillas, no sé si ustedes la han usado, ¿ya? Pero son horribles de usar, ¿ya? O sea, son así unas cuestiones que aprietan aquí, te aprietan así, estas son así, ¿ya? Y tú tienes que hacer un sello, ¿ya? Vienen con un fierro donde uno hace un sello y tiene que quedar muy cerrado, y por eso son tan buenas, porque provocan un sello, ¿ya? Pero esa cosa tú te la sacas y que hay marcado así, rojo, de lo apretado que está, ¿ya? Entonces una mascarilla que es útil y que nosotros usamos cuando usamos procedimientos muy riesgosos con estos pacientes, como por ejemplo
cuando nos toque en la UCI un paciente grave, intubar. Entonces nosotros cuando intubamos estamos con la boca del paciente acá y le metemos un tubo directo a los pulmones y nos salta todo, ¿ya? Entonces obviamente ahí el riesgo es muy alto y usamos esa que es lo que nos da más protección. Eso de partida es una cosa como de las mascarillas a nivel como de salud que necesitamos. Y lo otro es en la comunidad, ¿ya? Si un paciente, si una persona estuviera enferma, ya el primer concepto es que si una persona está enferma y no está para irse a un hospital, debería estar en su casa encerrado, ya deportiva, ¿cierto? Pero si esa persona, nosotros quisiéramos anular o disminuir mucho la posibilidad que infectar a alguien, debería usar como estas mascarillas, las que yo le digo del hospital, las quirúrgicas, ¿ya? Estas que usamos como en época de virus. Lo que nosotros hacemos con estas mascarillas como comunitarias, que son de género, ya no tienen la misma efectividad, ¿ya? O sea, eso está claro, no tienen la misma efectividad que una de estas mascarillas quirúrgicas, ¿ya? Pero igual sirven, ¿ya? Igual sirven, y hay que pensar que justamente esto es por una protección general, y asumimos que los que andan dando vueltas y los que andamos dando vueltas en la calle con esa mascarilla, porque yo, por ejemplo, uso esta mascarilla en el hospital, pero en el trayecto uso una mascarilla de género, ¿ya? Porque tenemos que guardar las mascarillas, ese es el uso racional de estas mascarillas. Tenemos que guardar las mascarillas para que lo usen los funcionarios de salud, para que no se infecten, y para que también lo usen los pacientes que, por ejemplo, están en la urgencia, esperando que la atiendan, y no queremos que se infecte con otro paciente que 1 metro más allá podría tener coronavirus. Entonces nosotros tenemos que guardar las mascarillas para esa gente que realmente lo necesita, y lo que nosotros usamos en comunidad, que está correcto, pero que es una forma como extra de asegurarnos, ¿ya? Porque yo ando por la calle y no ando enfermo, ¿ya? No debería andar enfermo, andar asintomático, y si bien puede existir la posibilidad de tú transmitir el coronavirus asintomático, al tú estar sin tos, ¿ya? Y más encima con una mascarilla que sea género arriba, o sea, claramente tienes que controlar un foco y disminuye la posibilidad, incluso con las de género, pero no son tan efectivas como una que se usa a nivel del hospital, ¿se entiende? Sí, ¿Ya? entonces, en resumen, las mascarillas de género y las clínicas sirven, las de género son para la comunidad que no está contagiada y quiere resguardarse a sí misma y al resto cuando está haciendo su vida cotidiana afuera, aunque en realidad tienen que estar adentro, y sí, en el hospital hay que usar las mascarillas correspondientes porque hay más virus de ambulante. Sí, pero claramente así ponerse una bufanda, no, pues eso no. Ya, así como, hoy se me olvidó la mascarilla y me voy a poner una bufanda, no, eso no tiene ningún sentido. Usted sabe que las bufandas tienen hoyos y todo, o sea, no. Ya, pero no si la mascarilla es de un género cualquiera, también tiene, me imagino que también tiene hoyitos, ¿o no? Sí, pero no tan grosero como eso. Ya. ¿Ya? Porque una bufanda es como mucho más grosero, los hoyitos. ¿Las mascarillas hay que estarlas lavando constantemente o se puede ocupar una mascarilla de género constantemente sin lavarla? ¿Y qué pasa con las desechables? Ya. Bueno, las mascarillas de género deberían ser lavables, ¿ya? Y claramente no es que uno necesite andarla lavando a cada rato, ¿ya? Pero obviamente lo importante es que estén secas, por ejemplo, ¿ya? Cualquier mascarilla que esté húmeda, mojada, ya se pierde aún más el filtro, o el poco o harto filtro que pueda tener, se pierde. Entonces la idea es que esté seca. Entonces tú ves si tiene, probablemente vas a toser ahí de repente, ya entonces un poco como de higiene uno la va a ir limpiando, y si de repente está como muy húmeda, lavarla y secarla para usarla, ¿ya? Eso sí se puede hacer. Igual hay que ver como dicen, las instrucciones, por así decirlo, de cada mascarilla. Las que usamos en el hospital, obviamente, esas no se pueden lavar. Oh, claro. Son desechables. Nos dicen algunas personas que si las mascarillas tienen efectos secundarios, porque parece ser que a la gente les duele la cabeza después de usarlas más de 10 minutos. No, eso no es así. O sea, lo único que te podría producir una mascarilla ya es alguna dermatitis de contacto. ¿Ya? O sea, que en el lugar donde está usando la mascarilla, si uno ve que está rojo, que empieza a picar, que salen ampollitas, eso al final es una reacción alérgica, una dermatitis, y ahí lo que hay que hacer es cambiar esa mascarilla, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que es alérgica, por decirte, al látex, se pone un guante
y el guante y después queda con lleno de ampollas, no es que tenga efecto adverso al guante, sino que tiene una alergia nomás. ¿Ya? Pero así, como producir problemas, no. Ya, mascarillas resuelto. Pasamos a los Las otras preguntas guantes. también relacionadas a eso es guantes, uso de guantes versus alcohol gel. ¿Cuándo se recomienda cambiarse la ropa cuando uno salió de la casa? Y técnicas para desinfección de zapatos. ¿O cuán importante es eso? Ya. Mira, antes que es, porque se me había olvidado, igual lo de la mascarilla, que es súper importante usarlas bien, ¿ya? No solo usarlas. Por ejemplo, que es lo que nosotros tenemos que igual como constantemente educar y estar diciéndole a la gente, que si yo estoy con una mascarilla, ¿cierto? Que es para evitar eso, y yo me ando tocando todo el rato la mascarilla, ¿ya? Las manos se me pueden, por ejemplo, infectar. Ya si yo estoy atendiendo a un paciente, por ejemplo, para dar un ejemplo más fácil de un paciente con coronavirus, yo estoy con una mascarilla, ya la idea es no tocar la mascarilla porque es lo que está en contacto con el paciente. Si después yo estoy agarrándome la mascarilla, moviéndola y me paso después por los ojos, obviamente no va a cumplir su objetivo. Entonces, para la comunidad, la idea igual es la gracia es que sea lo mismo. Si yo mascarilla, ¿cierto? No andarla tocando cada rato, ya, si yo toco la mascarilla me debería lavar las manos, ya, al sacarme la mascarilla y guardarla, no sé, en la casa, igual lavarme las manos siempre, porque hay que pensar que eso es lo que está como todo el rato en eventual contaminación con una fuente como de contagio, ya, que eso era igual como importante creo de decir. Después lo de los guantes, ¿cierto? Preguntaron Los guantes. alcohol gel, ¿qué funciona mejor? ¿Guantes o alcohol gel? Sí. Mira, en la comunidad los guantes no son importantes. Ya. ¿Ya? Sí son importantes, como yo te decía, en la parte del hospital, pero hay que pensar, cuando uno usa un guante en el hospital, es un uso. O sea, yo me lavé las manos, me pongo el guante, ¿ya? Atendí al paciente, me saco con mucho cuidado los guantes, ¿ya? Y los boto y me lavo las manos, ¿ya? Si yo uso un guante, como lo que yo veo que, por ejemplo, está la gente en los peajes entre Puerto Montt y Puerto Vara, ya que ahí la que te da el vuelto te atienden con unos guantes así que ya están como amarillos, ya, así como asquerosos, y te pasan así el vuelto. Eso no tiene mucho sentido en el sentido de que si yo uso guantes, esta es la fuente de contaminación, y yo después, por ejemplo, me toco igual la cara, lo mismo, con esos mismos guantes me muevo la mascarilla, me rasco la cara, ya voy a estar al final haciendo más incluso contaminación, porque el guante me puede dar la falsa sensación de que estoy protegido, ¿ya? Entonces, por eso lo que nosotros recomendamos es lavarse las manos, ¿ya? El guante hace pensar que uno está limpio, yo me saco los guantes y no me pasa nada, pero todo el tiempo que estás con los guantes y te puedes tocar la cara, te puedes tocar el resto del cuerpo, es mucho más fácil como transmitir la infección. Lavarme las manos cada vez que pueda cuando salgo. Llego a la Sí. casa, me lavo las manos. Estoy haciendo, Exacto. me lavo las manos. Todo Sí. el Ya. ¿Cierto? Yo llego a la casa después que estuve afuera y antes de hacer todas las cosas me lavo las manos, ya, o si tuve que ir al negocio en la esquina, ¿cierto? Me lavo las manos, o anduve no sé, estuve en el auto manejando, me lavo las después de eso me lavo las manos porque obviamente nadie va a andar desinfectando, yo creo, el auto o toda la superficie o la manilla del auto, entonces como que hay que pensar que obviamente cuando uno está en su casa, que es un ambiente protegido, no es como que yo me tomo un vaso de agua y me voy a lavar las manos, no. Pero sí cuando uno está afuera y está en lugares que puede sí haber estado en contacto con mucha gente. Por ejemplo, fui a la frutería y estuve tocando, ¿cierto?, las frutas para ver cuál me gustaba, que lo han hecho toda la gente, ya. Yo voy a hacer eso y ya en mi casa me lavo las manos y todo eso. Llegamos a la siguiente pregunta solo. Nos están preguntando mucho por la transmisión del virus por alimentos, por deliveries. Si cuando la gente pide delivery a su casa tiene que desinfectar las cosas que llegan, ¿qué sería un buen uso de el alimento en general cuando no está ya dentro de nuestra casa? Bien, si es que congelar los alimentos hace que el virus pueda morir antes de... Ya entiendo, sí. Igual solo
para que no se me escape, que igual lo habían preguntado en la anterior, como entre el alcohol gel y lavarse las manos, en realidad da lo mismo, ¿ya? Lo único importante es que, porque el alcohol gel lo fácil es que uno lo pueda andar trayendo en el bolsillo, Ya. ¿ya? Pero el alcohol gel sí no se puede usar cuando hay suciedad como evidente, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, toqué lo mismo, la verdura está con tierra, no, ahí no me... ¿ya? Mira. El alcohol, el alcohol gel, por ejemplo, tiene que ser con las manos al menos visualmente limpias, ¿ya? Que no haya tierra, que no haya restos, porque si no, no va a servir, ¿ya? Y ahí claramente hay que lavarse con agua. Y el alcohol gel uno lo puede usar hartas veces, ¿ya? En general uno lo puede usar hasta 3 veces, más o menos 4 veces seguidas, pero cuando uno ya siente que las manos están medio pegoteadas, ya hay que igual lavarse las manos entre medio, ya con agua y jabón. Eso Perfecto. era. Y respecto a los deliveries y todo eso, mira, la verdad es que la posibilidad de transmitirse como por los alimentos y eso como existe, ¿ya? Pero la verdad es que igual la posibilidad de eso es muy bajo, ¿ya? Es bajo. Si ustedes usan delivery, bueno, de partida hay lugares que te dicen, ya así como que se están usando todas las normas, pero la otra cosa es saber uno cuál realmente están siguiendo esas normas, ¿ya? Lo que nosotros en general se recomienda, ya es como se puede hacer alguna limpieza de lo externo, ¿ya? Porque obviamente no vamos a limpiar los alimentos en sí, que es como cuando llega una encomienda. Por ejemplo, una encomienda, te mandaron a la casa una encomienda, una caja X, y tú no sabes por cuántas manos ha pasado eso, independiente de que te digan que fue todo limpieza, ¿ya? Ahí sí se puede hacer una limpieza así como por fuera, ¿cachai? De lo que te llega, Con pero cloro. tampoco es como, sí, tampoco es necesario que si te llega ese alimento tú lo comas o lo metas un rato al refri. No, eso no va a generar como ningún cambio en la potencial transmisión de la infección, pero de verdad que es muy bajo, ¿ya? Es muy baja la posibilidad. De hecho, no han habido brotes, así tampoco por alimentación, ¿ya? O no sé, pues ya no se hace mucho, pero así como que hubiera habido un banquete, por decirte así, una cena, y todos se hubieran infectado en relación a comida. No, eso yo no lo he leído. Y si hubiera pasado eso, yo creo que igual se sabría, porque la cantidad de información que sale coronavirus todos los días es mucha. Perfecto. Como nos hacen una pregunta que es fundamental para las mamás. ¿Cómo proteger a los guaguas menores de 6 meses? O en general, menores ¿Cómo, de 6 años. ¿Cómo se protegen? cómo ¿Cómo proteger a las las guaguas menores de 6 meses? Yo creo que como, bueno, una de las cosas Además de no salir. principales es no salir, sí, exacto. Ya no estar en contacto. Uno tiene que ver en la casa, al final, quién es el potencial riesgo, ¿ya? Porque claramente la guaguita no va a ser fuente, ya, sino que va a poder recibir la enfermedad, ya. Entonces obviamente la mamá, que es la que va a estar más ahí en los primeros 6 meses, ¿cierto? Debería estar, ojalá, solo en la casa, no debería salir, no debería recibir visitas, ¿ya? Y que en general lo que uno recomienda, así en todas estas épocas de invierno donde están todos los virus altos, y hay que pensar que siempre en esta fecha estamos con problemas de adenovirus, de virus sincicial, cosas que pueden ser súper graves para los bebés pequeños y sobre todo los prematuros, y que son al final las mismas indicaciones de ahora el coronavirus, ya que justamente estar en la casa, que no vaya gente a visitarte, ya, y por eso obviamente, como ustedes saben, la transmisión es como cuando se acumula gente, lo mismo, y por eso en los jardines infantiles, en las guarderías, esto es donde hay esos brotes de rotavirus, de adenovirus, de todas estas cosas. Entonces yo creo que la principal recomendación claramente es estar en la casa, y si hay alguien de la familia que es un potencial fuente de contagio, literalmente que no se acerque al bebé, porque como les digo, no es que si la guaguita está aquí en el comedor y el papá, por ejemplo, que salió hasta 2 metros, ya no es que esta enfermedad se va a transmitir por el aire y va a llegar. Ya si no hay contacto, es baja la probabilidad. Lo que sí se ha visto es que afortunadamente esta enfermedad en los niños es mucho más suave, ¿ya? Los niños lo toleran mucho mejor. De hecho, no estoy al tanto
tanto de la estadística de los niños, pero lo que yo sabía, hasta hace, no sé, un mes, cuando ya habían pasado 2 meses de esto, se había muerto así como un niño pequeño, así en Chile, ¿ya? Y que era un niño que tenía, o sea, se podía morir lamentablemente cualquier cosa porque tenía leucemia, trasplante de médula, un montón de otras cosas, ¿ya? Entonces, afortunadamente, los niños en general se portan bastante bien. Por ejemplo, acá en la UCI de pediatría no hay ningún hospitalizado, y en la UCI de adulto tenemos como 20 hospitalizados, ¿ya? Los niños, afortunadamente, se portan mucho mejor, tienen menos complicaciones, se agravan menos, se mueren menos, pero lo que sí es que son muy transmisores. Ya, entonces Entonces, somos nosotros los que sí, tenemos que cuidarnos en realidad, y los niños dejarlos obviamente en la casa lo más que sí, pueda, somos nosotros los que tenemos que tomar todas las sí, medidas. exacto. Y sí, los niños tienen mucho virus, entonces cuando ellos se infectan, los niños nos pueden infectar igual a nosotros más fácil, incluso. Hay una pregunta que nos dicen, que para la gente que está enferma pero que está en la casa, ¿cuáles son los cuidados? ¿Es similar a la de un resfrío común? Ah, pero que tiene coronavirus. Sí, si alguien está con coronavirus en su casa. Ya. Bueno, igual para ¿Cómo debería seguir? las cosas son las cosas como generales, pero si ustedes se meten a la página del MinSal, Sí, ¿ya? Del MinSal hay una sección como de coronavirus, y en la sección hay unas partes que se llaman como que son recomendaciones y otras que son documentos técnicos. Y ahí incluso sale cuáles son es como para el detalle, por si alguien lo quiere leer, ¿cierto? Donde sale todas las medidas que uno tendría que tener en la casa, con los alimentos, incluso cómo lavar la ropa, cómo desinfectar, hacer soluciones, ¿cierto? Con cloro para hacerlo fácil en la casa. Pero a grandes rasgos, ¿ya? Todo depende en el lugar donde uno viva, ¿ya? Si nosotros, hay que ver si uno puede hacer una cuarentena adecuada en su casa, y si no, nosotros, por ejemplo, aquí en Puerto Montt, como en otros lados de Chile, no sé si allá, tenemos residencia sanitaria. Sí. Entonces, uno se debería asegurar que en su casa están las condiciones. Y están las condiciones significaría, ojalá, que, por ejemplo, la persona que tiene el coronavirus use un baño, esa persona nomás, ¿ya? Que se desinfecte un par de veces, que esté en una pieza, ojalá solo, ¿ya? Que solo una persona del resto del núcleo familiar se acerque a esa persona, y que sea obviamente alguien de no riesgo, o sea, ninguna persona que sea adulto mayor, que no sea una persona que tenga otras infecciones, diabetes, hipertensión X, ya que les puede dar mayor riesgo si se infectan. Entonces la persona como más sana y joven, que sea el único contacto con esa persona, que le lleve los alimentos en una bandeja, y después lo mismo, esa bandeja se desinfecta, que tenga sus propios utensilios de comida, como un poco aislarlo dentro de la misma casa, ¿ya? Y obviamente si uno ve, que eso debería ser una labor de la Seremi de Salud debería saber si esta persona tiene las condiciones para tener una cuarentena en su casa, porque si no, si están hacinados y están todos apretados y se van a infectar todos, eso obviamente es peligroso para todos. Ahí deberían darle la posibilidad de ir a una residencia sanitaria donde se cumplan esos objetivos. perfecto. Nos queda la última pregunta antes de darle el paso a la gente que quiere preguntar, levantar la mano, conversar, ahí los últimos ¿Sí? minutos. Es, no sé si sabes, pero aquí vivimos mucho del turismo. Restaurantes, Sí. hoteles, hostales, todo lo que gira en torno a eso, y por lo tanto el coronavirus ha sido un fuerte golpe a toda esa industria. Mm. ¿Cómo ves tú los protocolos que están apareciendo para que se abran restaurantes, por ejemplo, en lugares que están un poco mejor? No sé, al menos en Europa ya se están abriendo los lugares, o tomar distanciamiento en un café, que las mesas tomen las distancias correctas, con las desinfecciones correctas. ¿Cómo ves tú eso en lugares donde no hay focos Los fuertes de aviones. contagio? Claro, los aviones, etcétera. Sí, bueno, ahí se mezclan hartas cosas. Yo creo que uno de los mayores problemas es que llegar donde usted es muy difícil, ¿ya? Ese es como un problema grande, y yo creo que, de hecho, de todo eso que nombraste, yo creo que lo de los aviones es lo más complejo, Sí. porque eso sí que es difícil de controlar, o sea, estar encerrado en un lugar tan chico, ¿ya? Más encima todo lo que conlleva un aeropuerto, de las filas, de ir al counter, lo que sea, todos los equipajes, o sea, el hecho de viajar, yo creo que eso es súper complejo, ¿ya?
sobre todo asumiendo que aquí en Chile, para hacerlo obviamente en la práctica nuestra, casi todos vienen de Santiago, ¿ya? Y en Santiago, ustedes saben, ahí sí que están las cosas, o sea, Sí. Santiago está, bueno, lo que nunca pensamos, incluidos nuestros ministros, ¿ya? Que iba a pasar y que está todo desbordado, ¿ya? No vamos a hablar, no nos vamos a meter en eso, ¿ya? Pero claramente yo creo que eso es algo complejo, que hayan vuelos independientes de las cosas que quieran colocar de protocolo, yo creo que eso es difícil. Después en restaurante, así como a nivel local, ¿ya? Depende justamente de la situación epidemiológica donde esté cada ciudad. Entonces hay que hacer un análisis, y yo creo que eso sí requiere un análisis así donde, por ejemplo, debería aportar la gente de salud en ver, no sé, pues, oye, tenemos disponibilidad de camas, estamos haciendo los test, porque tú puedes decir, oye, no se está infectando nadie, pero en realidad no estamos haciendo diagnósticos, no estamos tomando PCR, ¿me entiendes? Y después ya una parte como política donde tú mantengas ese centro, porque por otro lado, lo positivo, así como nos ha favorecido lo que siempre fue un problema para nosotros, que fue el aislamiento y tener zonas tan alejadas, en este minuto nos ha favorecido, porque el COVID no ha llegado a Palena, porque el COVID no ha llegado a Melinca, ¿ya? Y todos estos lugares que quedan muy lejos, por ejemplo, ya están protegidos porque nadie llega allá. Entonces, por el otro lado, lo positivo en su caso es que ustedes están un poco más encerrados, ¿ya? No va a empezar a llegar de una gente de Santiago. A nosotros nos pasó hace como un mes acá, donde no teníamos ningún caso, y nos empezaron a llegar pacientes de Santiago, Y era como la señora que fue a Santiago, estuvo vendiendo en La Vega una semana, se volvió coronavirus, ella infectó a la familia. La otra que fue a ver el papá, viajó en bus, y todos los que nos llegaban eran de Santiago. Ya, sí, no había nadie, eran todos puertomontinos o de la provincia, pero que todos habían pasado por Santiago. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes un poco como alejada la zona donde está todo el núcleo, ya, obviamente es mucho más seguro. Yo pensaba, hace 2 semanas atrás, que en Puerto Montt, por ejemplo, y en Puerto Varas, se podrían empezar a ver abierto algunas cosas con protocolo, ¿ya? Pero como te digo, esto es algo súper dinámico, y yo pienso al día de hoy que no, ¿ya? Porque estamos aumentando nuestros casos, no solo en el hospital, también aumentaron, por ejemplo, en la comunidad, ¿ya? Y ya tenemos pacientes donde no sabemos, no podemos trazarlos. Eso significa que no sabemos de dónde vienen. No estuvieron en Santiago, no estuvieron en Conce, ¿ya? Sino que han vivido acá toda la vida. Y entonces, no sé dónde se contagiaron, se habrán contagiado al ir a comprar algo, y ahí es donde eso genera un poco más como de resquemor en abrir o no ya ciertos lugares. Aquí lo que está funcionando mucho son obviamente los delivery, ya eso está funcionando con mucho, porque eso es más manejable, pero chuta, la verdad, abrir restaurantes y hacer un turismo mayor a gran escala, por muy triste que sea para usted, eso es difícil, yo encuentro, en la situación actual, pero esto hay que irlo viendo, yo creo, semana a semana. Sí, esa era mi pregunta. Entonces, esto es algo que es súper dinámico. Ojalá la Seremi Sí. tomara una decisión semana a semana de cómo se va a comportar la siguiente semana. Exacto. Es como si me preguntaras, oye, ¿vamos a poder hacer acá fondas para el 18 de septiembre? ¿Cachai? No te puedo responder eso. Ya, perfecto. En Santiago, con los desbordados que está, obviamente al tiro te dicen, no, ¿cachai? No va a haber nada, porque tienen las cosas, ¿ya? Pero en el sur, y más al sur, que son ustedes, ya no te podría decir, para el 18 de septiembre, por ejemplo, no podemos hacer nada. Quizás, obviamente, eso está mucho más controlado y se puede hacer algo. Entonces, como tú dices, es súper dinámico. Perfecto. Me gustaría, sí, ¿está bien? Ya. Abrir la palabra a quien quiera. Si no, tenemos un par de preguntas guardaditas en caso de que estén tímidos, pero por favor, si alguien quiere hacer una pregunta directa a Sebastián, además de agradecerte, Sebastián, por todo tu tiempo, por favor, el micrófono queda abierto, tienen todos permiso para... Ahí hay una palabrita. Isa Meneses. Les queremos pedir también que en el chat, por favor, vayan registrando su nombre, su root y su mail para poder tener una contabilidad de la asistencia. Perfecto. Y registro. Isa. Hola, buenas, la Isa Meneses por acá. Sebastián, muchas gracias. Tengo una pregunta, pero no me quedó muy claro la última respuesta. En el fondo,
o quizás no la planteé bien. Lo que me gustaría saber es que si desde tu punto de vista, desde tu opinión, estos protocolos son efectivos en términos de prevención. Yo entiendo que a veces es difícil, como decís tú, yo me estoy imaginando desinfectar las cosas, que la mascarilla, que no se la haya sacado, que no se tocó el ojo. Para el rubro, ¿Entendí? Entonces, para el rubro restaurante. ¿Perdón? Protocolos para el rubro turismo, ¿verdad? Protocolos en general, los protocolos como de limpieza para que funcione todo, ¿no? O sea, yo me estoy poniendo en el turismo porque es mi tema, pero incluso para las casas, o sea, ¿qué tan efectivos son estos protocolos de limpieza y de desinfección en términos de prevención, de prevenir el contagio del virus? Y como yo soy media numérica para mis cosas, quizás con porcentaje, pues yo entiendo que nada, me imagino que nada es 100% efectivo, ¿no? Entonces, Sí. estos protocolos de limpieza, si los llevamos a números, ¿qué tan efectivos son? Ya, mira, yo creo que hay que ver dos cosas ahí, que lo mismo hablábamos, que es el mecanismo de transmisión. La parte que son principalmente todo lo que hablamos, las gotitas, las secreciones, y la otra es los contactos, la parte de contacto. Los protocolos, porque yo he visto distintos protocolos de limpieza, de clínica, e incluso lo mismo que le hablaban de los deportistas que quieren volver los deportistas profesionales que quieren volver al entrenamiento, tienen protocolos así, yo leí unos protocolos súper buenos, estrictos, pero la cosa es que la parte del contacto, de las superficies, todo ese manejo, ya yo creo que se puede hacer súper óptimo con protocolos, ¿ya? El problema que queda, ya, es justamente las personas, siempre el problema son las personas, ¿ya? Y cuántos de estas personas pueden estar potencialmente contagiando. Porque sabemos que, por ejemplo, un paciente que está asintomático, ¿ya? Que en general igual de repente tienen un poquito de moco, un estornudo de vez en cuando, ¿ya? Pudieran estar contagiando. Entonces, por ejemplo, para poner un protocolo, por ejemplo, estándar, lo quería un restaurante, de toda la limpieza de la superficie, ¿ya? Yo creo que se puede manejar bien, ¿ya? Si tú le dices a la persona, por ejemplo, ya tú te sientas acá y te quedas acá, pero con un protocolo de que, por ejemplo, ya si esa persona la atienden todo el rato ahí, y si esa persona va al baño, alguien tendría que desinfectar ese baño después, ¿entiendes? Toda esa parte como de la superficie yo creo que se puede hacer, ¿ya? La cosa es que es limitar la posibilidad de transmitir algo por todas estas secreciones. Y ahí, sí, los protocolos deberían ser más estrictos, ¿ya? Porque eso significaría que tú deberías estar en un lugar donde te mantengas tanto tiempo separado. Por ejemplo, una cosa simple, práctica, en un restaurante que está cerrado, en una pieza donde tú tienes ya 8 mesas, ¿ya? Probablemente tú sí podrías hacerlo, pero ya no va a tener que tener 8 mesas, va a tener que tener, por ejemplo, 4 mesas, para que haya una superficie de 2 metros entre cada una. Y tú le tendrías que decir a las personas, como nosotros sabemos, que ponemos cuando alguien está, por ejemplo, más de 2 horas en una pieza, por ejemplo, si ustedes están en el galpón, ya, y están media hora ahí, ya separadas por 2 metros, porque ahora ustedes están muy juntas, por ejemplo, ¿ya? Están muy juntas, entonces serían un contacto estrecho. Ustedes si estuvieran a 2 metros separados, más de 2 metros, ¿ya? Y están media hora, no serían un contacto. Si están separados 2 metros, pero están más de 2 horas, serían contacto. Si están como ahora a 15 centímetros, ya se infectaron, ¿me entiendes? Si fueran positivos. Entonces ahí es donde sí tiene que hacerse una asesoría, yo creo que se puede hacer, pero una asesoría súper estricta de espacio, de la separación de la gente, de los tiempos donde está en ese lugar, de después que haya una rotación, por ejemplo, sale esa persona y deja una media hora, se limpia, después entra alguien más, ¿me entiendes? Con protocolos Sebastián, muy estrictos, sí se podría hacer algo así. o sea, discúlpame, ahora ya con esto ya me quedo súper claro, que en el fondo, dime si no me equivoco, pero en el fondo no es el problema el protocolo, sino que porque el protocolo puede funcionar, pero aquí lo que está fuera de control es que las personas sigan los protocolos. Por lo tanto, desde mí, lo que yo creo es que está un poco, creo que los protocolos, no el protocolo mismo, sino que el estar chequeando que los protocolos se lleven a cabo es un poquito imposible, por lo tanto, pierde efectividad el protocolo. Me equivoco, ¿no? O sea, eso totalmente es el mejor resumen. Nosotros los problemas que hemos tenido en el hospital
lo que hablamos al principio, tenemos mascarillas, guantes, todo, toda la protección, y después les ponemos hasta en una sala que máximo coman 2 personas juntas, y después entramos y hay 8 personas, o sea, ya, si haces todos los protocolos y la gente no los sigue, pucha, ahí lamentablemente no hay nada que hacer, y a esas 8 personas se pueden haber infectado todos, como ha pasado, o se pueden ir de cuarentena todos. Entonces, justamente, los protocolos son efectivos, pero si no los siguen, pucha, nada que hacer ahí. Súper. Muchas gracias. Sí, de nada. Gracias, Isa. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Tenemos un par de... Yo tengo una pregunta. Paula. Hola, Sebastián. Hola. Oye, gracias por todo lo que nos has contado hoy día, ha sido súper útil. Yo quería saber qué pasa con los efectos post-COVID-19, que muchos comentan que tiene efectos secundarios cuando ya uno no tiene el virus en el cuerpo, pero secuelas, y otros comentan que no. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Ya. Bueno, primero la pandemia lleva poco tiempo, o sea, pensemos que en total, así en el mundo, lleva como unos 6 meses, ¿cierto? Un poquito más. Entonces, obviamente, todo ese estudio son grupos, se llaman cohortes, ¿cierto? Grupos de gente se están siguiendo. De China se están siguiendo aquí que empezó y en distintos lados del mundo. Entonces, obviamente, todavía no sabemos a largo plazo si te podría dejar secuelas o no, ¿ya? Eso por partida. Lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia, ¿ya? Es que uno, en los pacientes muy graves, ¿ya? Pero esos pacientes que están, no sé, un mes en ventilación mecánica, es probable que te dejen secuelas respiratorias, ¿ya? Algún problema pulmonar, pero no en alguien que estuvo en la casa o que incluso necesitó un poquito de oxígeno y anduvo bien, sino alguien muy grave, alguien que tuvimos, como te digo, en ventilación un mes, porque uno ve esos escáneres de pulmones y ve lo destrozado, lo fibrótico, que significa al final como que se acartona un poco el pulmón, ¿ya? Entonces, los pacientes muy graves podrían quedar con una secuela respiratoria. Y lo otro que nosotros hemos visto harto y que nos ha llamado mucho la atención, pero que no lo hemos visto a largo plazo, pero que sí se mantiene mucho, es que la gente queda muy desorientada. Este virus probablemente, o sea, no probablemente se ha visto, llega, ¿cierto? Como está en todo el cuerpo y debe llegar al cerebro igual, llega al cerebro, ¿ya? Y ahí algún circuito te debe afectar, porque nosotros estamos acostumbrados en la UCI que los pacientes graves y los pacientes abuelitos salgan con los que se llama delirium, que es que se desorientan, se agitan, ven cosas que no hay, escuchan, se pierden, no saben dónde están, y con esto lo hemos visto en pacientes jóvenes, ¿ya? Lo hemos visto en pacientes 40, 50 años, ¿ya? Y que salen así muy desorientados, no cachan dónde están, y eso le puede durar un par de semanas. Esas son las únicas 2 cosas que yo diría que hemos visto principalmente en los pacientes, ¿ya? Porque obviamente siempre es importante saber la experiencia y cómo se comportan nosotros los chilenos, porque no tenemos por qué ser igual a los chinos, ¿cierto? O a los europeos ni a los gringos. Entonces, en ese sentido, lo que yo veo son como esas cosas, pero la gran mayoría no va a tener ninguna secuela de esto, ¿ya? Y lo otro, que probablemente igual tenga que ver con lo del sistema nervioso central, esto que yo les digo que quedan así, es que dicen, ¿ya? Que puede haber algunas pérdidas del olfato y del gusto. No sé si eso va a ser a largo plazo, hay gente que se queda con esas alteraciones, pero todavía llevamos muy poco tiempo, entonces no sabemos si eso va a ser para siempre, o si va a durar un par de semanas, meses, y después va a recuperarse. Entonces, eso era lo otro, lo del gusto y el olfato, que igual va a haber que ver cómo evoluciona eso en el tiempo, ¿no? Perfecto, clarísimo, muchas gracias. ¿Han tenido, esta es una pregunta mía, no he hecho ninguna mía, Sofía, ¿han tenido pacientes que han recaído? O sea, que han tenido coronavirus, se han mejorado, han salido de alta y han vuelto a tener coronavirus. No. Ya. O sea, No. parece ser que... Eso, mira, técnicamente eso no existe. O sea, no existió hasta el momento, si bien se dice que es posible, por lo mismo, en relación con la pregunta anterior, como esta enfermedad lleva pocos meses, no sabemos si la inmunidad que generamos va a durar para siempre, va a durar
3 meses, 6 meses, un año, ¿ya? Yo, lo más cercano a eso que he visto, por ejemplo, en los coreanos, ¿ya? Porque los coreanos, Corea del Sur, ¿ya? Le hacían, por ejemplo, a todos los pacientes que salían, le hacían PCR, le hacían así como PCR diario. No sé si ustedes alguna vez se han hecho un PCR con hisopado nasofaringeo, pero es horrible. Ya sientes como que, así lloras, así como que te llegan al cerebro, es incómodo. Bueno, no sé cómo lo hacían, en Corea le hacían todos los días. Y se iban de alta y le seguían haciendo todos los días, ¿ya? Y veían que en un porcentaje no tan menor, no me acuerdo exactamente, pero alrededor de un 15% más o menos, después de haber seguido de alta, de tener PCRs negativas, volvían a tener PCRs positivas. Esos pacientes los volvían a rehospitalizar, pero volvían a tener PCR positiva, pero ningún síntoma, ¿ya? No volvían a tener ningún síntoma, y lo otro es que le hacían incluso escáner, porque son estudios muy bien hechos, y veían que su escáner estaba mucho mejor que los escáneres que tenían de antes. O sea, volvía a salir una PCR, pero eso no tenía ninguna clínica, ni la imagen del pulmón, todo iba mejorando. Y de hecho, le seguían repitiendo PCR, y a los 2 días, todos volvían a estar negativos. Entonces, lo que refleja eso probablemente no es que te hayas reinfectado, sino que este virus queda ahí dando vuelta, ¿ya? Y fluctúa, y por eso algunos días los pillas, otros no, ¿ya? Y además que la PCR es una técnica muy sensible, específica, pero detecta material genético, o sea, detecta que el virus está ahí, pero no significa que ese virus sea infectante, no significa que ese virus pueda crecer, no significa que ese virus pueda infectar, es que quedó su resto por ahí, ¿ya? Entonces, no hay una evidencia actualmente como que de uno que se pueda como reinfectar, hasta el momento. Y en relación al PCR, no en ese caso, no en nuevamente una infección, sino que, por ejemplo, acá tenemos muchas empresas que traen gente del norte a trabajar y dicen que hacen PCR o que detectan la temperatura antes de que se bajen del avión, por ejemplo. Tienen aviones charteados, llegan a Puerto Natales y vienen a trabajar. ¿Qué porcentaje de efectividad tiene el PCR? ¿Cuántos deberíamos Sí. hacer que efectivamente es un buen control o no? Sí, yo tengo igual un par de amigos que trabajan acá en relación a salmonera, y de hecho hay algunos que les hacen así PCRs cada 2 semanas, y que incluso hacen trabajo como de oficina, ni siquiera es que viajen. Mira, bueno, obviamente eso, ellos tienen sus lucas, ellos los auspician, entonces uno no puede ir a decirle, oye, hazlo o no lo hagas, eso es cosa de ellos. Ellos no están gastando ningún recurso, por lo menos de nuestro laboratorio, el hospital, ni nada de eso. La verdad es que yo encuentro que eso es complejo. Ya y un poco juntando la respuesta anterior, la PCR es una foto, ¿cachai? Es como la foto del momento. Entonces tú puedes estar empezando con la enfermedad y tu PCR todavía no va a ser positiva, ¿ya? Te puede dar la tranquilidad de que estás bien y al otro día te va a salir positiva. Nosotros tuvimos aquí un brote en el hospital de un paciente igual, PCR negativo, se fue de alta, al día siguiente volvió con PCR positiva y los par de días que había estado en el hospital dejó las copas, ¿ya? Entonces, es complejo eso, es compleja esa forma de manejo, ¿ya? De hecho, nosotros no lo usamos, nosotros no hacemos PCR en asintomáticos, no hacemos PCR así como cada 2 semanas, incluso nosotros que estamos atendiendo pacientes COVID todos los días, porque justamente no tiene sentido, nos puede dar una falsa sensación de seguridad, porque al día siguiente yo voy a estar con la enfermedad y ese mismo día, tengo la PCR negativa, relajado, tomo cafecito, a los 2 días PCR y contagié a la persona que estaba al lado, ¿ya? Y además que lo otro que sabemos, igual que cada vez ha perdido un poquito más con los meses, la sensibilidad, o sea, la capacidad de pesquisar la enfermedad de la PCR. O sea, antes pensamos que era mucho mejor de lo que sabemos ahora sabemos que en los mejores momentos llega a 80, 90 quizás, pero tiene hartos momentos la enfermedad donde las posibilidades de pesquisarlo son 50-50, así que es como tirar una moneda al aire. Así que yo veo eso que es riesgoso, ¿ya? Es riesgoso basarse solo en esa toma de PCR, pero sí es súper importante, por ejemplo, hacer un testeo todos los días, de preguntar de síntomas, de hacer testeo de temperatura todos los días. Ya, yo creo que eso puede ser igual más útil, porque cuando tú tienes una PCR y estás sin síntomas, la posibilidad de contagiar igual es mucho menor.
En cambio, si tú tienes fiebre, andáis con tos y todo, hay mucho virus y ahí sí puedes transmitir más la enfermedad. Nosotros eso hacemos en el hospital, nos toman la temperatura todos los días, nos preguntan los síntomas todos los días, pero al menor síntoma, ahí sí nos hacen PCR, porque más encima nosotros obviamente estamos en contacto con pacientes y hay más riesgo. Muchas gracias, Seba. Dejamos la palabra bien. Hola. Eso, gracias. Carmen. Hola. Hola, Carmen. Hola. Hola. Pregunta. Soy adulto de 51 años. Tengo diabetes e hipertensión. Y la pregunta es, por ejemplo, hoy en la mañana desperté y me dolía la garganta. ¿Ya? Pero al andar del día el dolor pasó y no hay ninguna molestia más. ¿Ya? Mañana, por decirle, me dolían las rodillas. O en la noche me dolían las rodillas. Pero pasa, no aumenta ni se juntan los dos síntomas. Significa que uno tiene que hacerse una prueba de PCR o pasa como que, porque además también puede ser un poco de paranoia, que yo creo que estamos todos súper asustados. Sí, no, sí. O sea, se entiende, es súper difícil, más encima en esta época, que todos de repente andamos con un poquito, con un moco, de repente estornudamos, y es como, bueno, así como lo tragicómico, así por decir, en el hospital de repente uno está y uno estornuda y todos te miran así como asustados, ¿ya? Pero obviamente los síntomas, la idea es que sean persistentes y así como puro dolor de garganta, por ejemplo, o solo dolor de rodilla, la verdad sí, eso es poco probable que sea como coronavirus, ¿ya? Lo que uno tiene que estar atento es cuando se van desencadenando los síntomas. ¿Se puede presentar como un resfrío? Sí, se puede presentar como un resfrío, pero cuando es evidente, en general es cuando ya se presenta como una gripe, ¿ya? Y uno anda con dolor de cabeza, con dolor muscular, cierto molido, ya ahí puede doler la garganta, ya tos. Obviamente ya las otras cosas son mucho más tardías, cuando se habla igual de cuando uno ya tiene falta de aire, cosas así, ya eso es porque obviamente la enfermedad está más avanzada, ¿ya? Sí. Pero sí, nosotros hay que tener dos conceptos, ¿ya? Un concepto es, por ejemplo, cuando uno tiene unos síntomas que son muy poco específicos, como los que decía, ¿ya? Pero yo he tenido contacto, por ejemplo, con algún paciente COVID, ¿ya? Ahí obviamente el umbral es mucho más bajo. Si yo tuve paciente con un contacto COVID en los últimos 14 días, tengo un umbral súper bajo para hacer PCR. O sea, dolor de cabeza, me hago PCR. Dolor muscular, me hago PCR. Y así nosotros hemos pesquisado a los pacientes, a los que han tenido contacto. Le decimos, ya, en estos 14 días para adelante, tú tienes riesgo de adquirir el coronavirus porque estuviste en contacto. Y es lo que hemos visto muchas veces, un poquito dolor de cabeza, PCR negativo. Lo seguimos entrevistando a las 48 horas. ¿Sigues con síntomas? Sí, sigo con síntomas. De hecho, ahora se agregaron dolores musculares. Segunda PCR positivo. Y eso nos ha pasado más de alguna vez al repetirlo. Por lo mismo que hablamos antes. Las PCR no son del 100% y sobre todo cuando está inicialmente la enfermedad, ya pueden salir igual negativas. Por el contrario, si yo no he tenido contacto con ningún paciente, ya no he estado en contacto con el coronavirus y he estado encerrado en la casa y tengo muy poca probabilidad, así como epidemiológica, ya de tenerlo, ya obviamente ahí el umbral es mucho más alto. Uno ya espera así como tener una gripe un poco como más florida. Si yo tengo dolor de cabeza, ya, dolores musculares, ya haciendo con tos, todo eso, independiente de que no haya tenido ningún contacto, igual sí debo consultar, porque son muchos los síntomas. Ah, ya, ok. Muchas gracias. Sí, de nada. En esos casos, ¿cómo uno debería consultar? ¿Uno debería llegar a la urgencia del hospital? ¿Debería llamar antes al consultorio? ¿Cómo son los pasos a seguir en caso de que uno crea que tenga COVID, por ejemplo? Sí, bueno, lo primero es, uno debería irse a al centro asistencial, que probablemente el que esté más cerca, ¿ya? Probablemente sea un CEFAM, ¿cierto? Atención primaria. Te vas como... Cuando uno, si va, piensa que puede estar contagiado. Por ende, uno tiene que ser como solidario y proteger a las otras personas. Por ende, eso significa que yo debería ir con mascarilla, la que tenga, y debería ir solo. Por ejemplo, ya no es su caso quizás, pero no voy a ir a consultar en micro, no sé, ¿me entienden? Una cosa así. Ya, sino tratar de que por último
alguien me busque ir solo, porque si no, podría poner en riesgo a todas esas personas. Después, cuando uno llegue a un centro asistencial, a uno le deberían facilitar una mascarilla que sea más efectiva, como las que hablábamos, esta quirúrgica, que yo le decía, estas típicas azulitas, blancas que usamos en los hospitales, ¿ya? Y ahí van a hacer lo típico, van a hacer estudios, la van a preguntar, los van a examinar y van a ver si es necesario hacer la PCR, ¿ya? Si lo único que cambia un poco es justamente eso de que uno debería irse con la mascarilla y con la menor cantidad de gente posible nomás, pensando que una potencial fuente de contagio es una. Perfecto. Bien, No sé si hay más preguntas. yo creo que en honor a la hora... Sí. Queremos agradecerte, Sebastián, por toda tu disposición, por lo claro de tu mensaje, de tus respuestas y por haber estado abierto a responder preguntas que a veces es mucho más fácil solamente exponer a que exponerse a que te pregunten. Así que se agradece mucho porque a veces son esas cosas que uno tiene ahí como preguntas las que no puede resolver y hace que sea muy interesante. Sí, pues no, de nada, muchas gracias. Igual lo pasé bien.